Radio Poesía presenta Hilos de Historias. Coplas para Calpún. El viento juega en las tardes cubiertas de cielo azul. El viento besa a la gente generosa de Calpún. He visto niños jugando a la orilla del camino. Tal juegan las mariposas, juegan niños calpuninos. Por la mañana temprano los niños van a la escuela. Los hombres se van silbando, camino a volcar las siembras. En Calpún hay lindas niñas, de ojos claros, muy relindas. También hay otras hermosas, de ojos claros, morenitas. El viento juega en las tardes cubiertas de cielo azul. El viento besa a la gente generosa de Calpún. He visto niños jugando a la orilla del camino. Como juegan mariposas, juegan niños calpuninos. El hilo de la historia de hoy se llama De calpunero conejero a doctor en matemáticas. Es la historia de nuestro amigo Vicente Díaz González de Calpún. Bienvenido, Vicente. Hola, buenos días. Un placer estar acá en la radio en estos diálogos. Vicente, este podcast no solo será escuchado en la radio de Curepto, sino que también a través de Spotify en todo el mundo. ¿Podrías contar qué es Calpún? Calpún es una localidad de Curepto, ribereña del río Mataquito, alrededor de unos 500 habitantes en total, unas 100 casas. Yo diría de su inauguración, de su comienzo, de un comienzo reciente. Debe tener no más de 250 años porque no era la parte del terreno se inundaba y se fue construyendo formas de evacuar el río. Entonces, de ocupación reciente respecto comparado a los otros pueblos, por ejemplo, como Lora o La Orilla o Huelón. Bien, yo leyendo ahí el libro Talcamo, se dice que Calpún tiene como dos acepciones o toponimias. Una dice Águila Grande y la otra dice cortar hierbas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu infancia en Calpún, de qué año estamos hablando, cómo era la vida ahí. Bueno, en lo personal, mi visión de la realidad en ese tiempo es que fue muy ameno, entretenido, yo lo pasé muy bien. La familia en el campo, una familia campesina, con algunos privilegios de repente. ¿Ya? Me incorporé a la escuela tardíamente porque por un problema personal fui operado de los pies y llegué al primero básico a mediados de año, como en septiembre más o menos. Entonces, tu vida en Calpún, ¿estamos hablando de qué años? Yo nací en el 61, entonces alrededor del 67, 68 ingresé a la educación básica en Calpún, que en ese instante tenía hasta cuarto básico. Entonces, ese proceso fue muy bonito, porque uno ahí viviendo en el campo, el viaje a la escuela, haciendo trabajos agrícolas, pero yo diría desde ahora, una mirada posterior, después de muchos años, que en realidad no trabajé tanto en el campo, porque mi madre siempre trató de que estudiáramos. ¿Hasta qué época tú estudias en la zona? Hasta cuarto básico, que era el último nivel que había, y de ahí me fui a estudiar a Lora. Lora tenía internado, entonces me fui a estudiar en el internado y nos quedábamos de lunes a viernes en Lora. ¿Cómo atravesaban hacia el internado? Esa es una historia que desde ahora yo la encuentro hermosa, pero en ese instante no era muy bonita. Nosotros cruzábamos en bote. Había un señor ahí que tenía un bote, pero no un bote así, no se piense un bote elaborado, sino que era algo casi como una balsa, y que se llamaba Mercedito, todos lo conocen en Calpún, y era toda una historia, porque cuando estábamos en Calpún y para ir a Lora,
era fácil, porque había que ir a la casa de Mercedito y él nos pasaba. El problema era cuando volvíamos de Lora a Calpún, cómo no había celular. Entonces había que ir el día viernes como a las 2 de la tarde, llegar a la orilla de Lora del río y empezar a gritar. Y el grito era, el único grito que había, era vengan a pasarnos. ¿Ya? Y el viento se llevaba la voz, el sonido, y el río no es, o sea, el agua era poca, pero el río, el lecho es inmenso, con 200 metros, árboles, ¿ya? Entonces la atenuación del sonido era inmenso, ya sean los árboles, el viento, y podía pasar 2 horas y nadie nos escuchaba, hasta que siempre algún campesino, algún amigo escuchaba por ahí y iba a la casa de mis padres a decirle que estábamos gritando al otro lado, que nos vinieran a pasar. Y después de ahí, de mi papá, tenía que ir alguien a la casa de Mercedito a decirle que fuera a buscar, y Mercedito estuviese haciendo lo que hacía, tenía que dejar lo que hacía, que no lo hacía inmediatamente, y tenía que ir a pasarnos. O sea, podían pasar 4 horas en toda esa historia. Bueno, esa, ¿no es cierto?, era la vía sacrificada de los niños para estudiar en el Chile de esos años. Hoy día ir de Calpún a Lora con el puente Lautaro son 10 minutos. Sí, no, y además imagínate en invierno. En invierno, como te digo, no era un bote así sofisticado. Entonces, imposible. En los inviernos de antes yo me recuerdo con un río caudaloso. Entonces no se podía pasar en bote y lo que había que hacer era ir caminando por el puente de los Escalones. ¿Ya? Había que caminar de mi casa al puente de los Escalones, que son, estimo, unos 5 kilómetros, y después de los puentes de los Escalones volver a la escuela de Lora. Y todo caminando, ya no habían auto, no había un Uber ahí que nos llevara. Entonces, sí, mojado. ¿Hasta qué curso estudiaste en Lora? Bueno, ahí también estuve, es que francamente ya no me acuerdo si fueron 1 o 2 años. Yo creo que 1, porque siempre mi madre insistió en discusiones eternas con mi papá. Yo me acuerdo, yo era un niño, mucho antes de esa época, en que quería irse a Santiago, porque ella soñó con estudiar y nunca pudo estudiar, y quería que nosotros estudiáramos. Entonces yo creo que ahí ya para ese tiempo ella ya había ganado la pelea, y nos fuimos, como familia, nos fuimos a Santiago. Cuando yo creo que hice 1 año allá, el cuarto básico en Calpún, el 5º básico en Lora, y sí, yo creo que el 6º y el 7º en Santiago. ¿Qué hacía tu papá, qué hacía tu mamá en Calpún? Bueno, mi padre era agricultor, campesino. Lo que sí tengo la sensación de que no sembraba tanto terreno, daba terreno en media, porque tenía ahí un terreno que habíamos, yo creo, disfrutado de una sucesión, ¿ya? Entonces habían herencias ahí de unos abuelos, entonces daba una parte en media, él trabajaba otra parte. Y mi madre, bueno, dueña de casa y además empeñosa, porque tenía un almacén. Entonces hacía varias labores. Entonces tú, desde 6º básico aproximadamente, ya estudias en Santiago. Sí, estuvimos allá 2 años. Y eso no fue exitoso como familia, porque mi padre no tenía oficio, ya tenía como alrededor de 50 años. No tenía ninguna actividad que pudiera realizar en Santiago. Como familia nos compramos una casa en la Gran Avenida, Paradero 29. Y yo recuerdo que mi papá no sabía qué hacer allá. Entonces él caminaba en los cerros y lo que hacía era caminar. Y los que conocen Santiago, él caminaba desde el Paradero 29 a la Vega Central y se iba caminando. Duró, yo creo, así, si mal no recuerdo, 4 o 5 meses. Y después, como familia, hubo una conversa y él volvió al campo. Bien, y supongo que de ahí tú hiciste en Santiago hasta la enseñanza media. Hasta el 8º básico. Después de ahí se desarmó la familia porque mi madre nos quedó sola con los hijos y tampoco pudo resistir el ritmo de mantención de la economía. Mi padre no le iba tan bien de acá para mandar dinero y ella volvió al campo. Y quedamos todos los hijos repartidos. Ella tomó esa decisión. Mi hermano mayor ya había entrado a la universidad, porque es 4 años mayor que yo, Juan Ramón. Y yo me llevó de unos tíos en Talca para seguir la enseñanza media, otro hermano también en Talca, otra hermana en Curicó, y quedamos repartidos en Talca, Curicó y Santiago. Y ella volvió a Calpún con mi hermano menor, Jorge, porque todavía tenía aquí en Curepto la posibilidad de estudiar. Entonces tú estudias en Talca tu enseñanza media y luego entras a la universidad. Correcto, en el Liceo de Hombres de Talca.
Sí, sí. Y después de ahí di la prueba de estudio académica y quedé en la Universidad de Chile, aceptado. ¿Y luego después ya como profesional? Bueno, ahí hay una historia, es que era inevitable el contexto en que se desarrolló mi formación. Era la época de la dictadura militar. Entonces eran años en que en las universidades ya había emergido un movimiento de descontento respecto de la realidad en el caso mío personal, de la universidad, porque había un rector militar y como que no cuadraba con nuestros ideales. Una vez ya como profesional, ¿qué seguiste haciendo, Vicente? Bueno, yo entré a estudiar licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad de Chile. Y fue un largo proceso porque eso fue de una manera también compartido con una actividad política, derechamente, porque yo participé en los movimientos estudiantiles, ¿ya? Entonces ahí me demoré en sacar la carrera, ¿ya? Y como yo diría una carrera que dura 6 años, la saqué como en 8 años, y después ingresé al magíster en ciencia, en la misma universidad. Y un magíster que duraba 2 años, yo lo saqué como en 3 años. Al final estuve como, yo creo, 10 años sacando toda esa formación en física. Bien, entonces estamos, ¿cierto?, partiendo desde Calpún, desde esa infancia, atravesando en bote a la escuela, llegaste a la universidad, hiciste tu pregrado, hiciste luego un posgrado con un magíster, y luego ya comienza tu vida profesional. Yo entiendo que tú después sacaste un doctorado. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¡Wow! Esa historia, sí. Bueno, la física es un mundo, es todo un mundo apasionante, exigente, con la diversidad de mis actividades también, eso terminé un poco agotado. Sí logré en la época de magíster 4 publicaciones internacionales que técnicamente en ese tiempo eran publicaciones EASY, ¿ya? Que después ahora el código lo asumió en WOS, asumieron esas categorías de EASY, ¿ya? Y logré esas 4 publicaciones, pero ahí como procesos naturales de la vida, me casé, tuve hijos y mi análisis, yo no venía de una familia con dinero, entonces para dedicarse a la investigación, estoy hablando de los años 90, no había mucho dinero en el gobierno para destinar a investigación. Entonces había pocos incentivos para poder seguir en el área de la investigación. Entonces me dediqué a la docencia, ¿ya? Y bueno, y en eso después terminé en los años 2000, 2007 en San Fernando, en un cargo universitario, pero en la gestión universitaria para la UTEM. ¿Y cómo viene la idea del doctorado? Ya, eso es posterior, eso es al final. Yo después me separé, ¿ya? Tomé una vida más independiente y ahí retomé la idea de la ciencia. La física es algo así como la matemática aplicada para comprender los fenómenos de la naturaleza, ya de la materia inerte. Entonces era una matemática aplicada y se dio la posibilidad en la 7ª región, en Talca, en la Universidad Católica del Maule, de sacar un doctorado en matemática aplicada, modelamiento matemático aplicado. Entonces eso un poco entraba en armonía con mi visión de la matemática, de la ciencia, y fue interesante. Entonces tú decidiste tomar tu doctorado ya con algunos años ya de edad, ¿no es cierto? ¿Qué edad tenías cuando comenzaste el doctorado? Sí, fue el 2017. Ahí ingresé al programa, un programa que de 4 años, pero nos tomó el COVID y se pasó en un año. Yo tenía 54 años, más o menos. ¿Un desafío mayor ya a esta edad o no? Sí. Eso era evidente. Había cupos para 5 personas, postulamos varios y con lo que quedamos seleccionados, todos mis compañeros eran máximo 25, 28 años. Los profesores que nos hacían clase, máximo 45, 50 años. Yo tenía 55, más o menos.
Entonces sí, era un desafío. Entiendo que en esa época tú vuelves a Calpún a vivir. Bueno, esa es parte de la otra historia. Un poco el retornar a la región era un sueño que había tenido siempre. Entonces hay una historia ahí en Calpún, con la casa, mientras vivíamos en Santiago, mientras yo el año del 90 compramos una casa en Calpún, y ahí hay toda una historia porque siempre estuvimos volviendo, o en el caso casi a veces yo, o sea, mi ex esposa no venía yo. Entonces estaba esa esperanza de poder vivir en Calpún. Y el 2016 ya tomé la decisión tenía una compañera, después de mi separación, tuve una compañera con la que conversamos, y la idea era vivir en Calpún. Entonces el 2016 me dieron un curso en la Católica del Maule, en los niches, y fue como una manera de ir volviendo a Calpún. Y a partir de ese curso del 2016 que yo dictaba en los niches, me acerqué a la Católica del Maule, y ahí me enteré de este programa de doctorado que tenían, y ingresé el 2017. Entonces siempre estuvo eso de vivir en Calpún. Entonces el 2017 yo me fui a vivir a Calpún, pero ahí duré viviendo en Calpún un par de meses, porque ir todos los días a Talca, además yo no tengo mucha habilidad en la cosa de conducción de automóvil. Entonces era complejo porque eran jornadas agotadoras, conducir de noche, después seguir estudiando, y peligroso, o sea, irresponsable en esas condiciones. Pero Calpún siempre está presente porque yo llevo, no sé, por decir, 40 años y todos los fines de semana en Calpún. Desde Santiago yo venía y pasaba los fines de semana en Calpún. De mis 6 hermanos, yo era prácticamente el único que venía en algunos periodos. Finalmente, ¿cuándo logras el doctorado? A fines del 2021. Al comienzo del 2022, ahí estuvo la graduación. Fue un proceso agotador, intensísimo, pero muy interesante, y creo que es bueno plantearse desafíos en la vida. Entonces, Vicente, ¿cuál es tu mensaje, tu conclusión de cómo llegar desde una vida absolutamente rural, de un niño rural, en una clase media baja, en el campo chileno en los años 60, a lograr un doctorado en matemática en el año 2021? Buena cuestión. Me cuesta ser autorreferente, me cuesta dar consejos, me cuesta que los demás, porque lo que critico en los demás, y lo critico así abiertamente, es que los demás esperan que uno sea como ellos. Entonces ahí sería como hacerlo al revés, esperar que los demás sean como yo. Pero si me preguntas eso, yo digo que esto de la educación, o sea, en mi caso yo creo que influyó, o sea, en mi percepción influyó mucho mi madre, que siempre esperó que nosotros estudiáramos porque ella le habría gustado estudiar. Según ella era muy buena alumna, ¿ya? Y además que hay un contexto ahí familiar también. Yo tenía unos tíos que eran cercanos al cristianismo, ellos eran hermanos de La Salle, ¿ya? Y siempre ahí se notó, trabajaban, eran directores en Talca, algunos del Blanco de Encalada. Entonces había siempre como una conversa en torno a eso. Tengo unos primos que son mayores que yo, como 10 años, que nacieron en Calpún. Hay uno que es Gastón Hernández, que falleció. Él entró a la USACH en los años 70, al LAM, que era una carrera muy prestigiosa, y de ahí se fue a Estados Unidos, a Connecticut, y sacó un doctorado allá en Connecticut, fue contratado por la universidad. Él llegó, era tan bueno que fue director del departamento de matemáticas de la Universidad de Connecticut muchos años, y él venía a Calpún, venía a veranear. Entonces hay también como un entorno familiar ahí de la educación, y bueno, y según los críticos en Calpún es que yo era flojo para el campo, entonces como que cuadraba todo, no quedaba otra. Entonces tenemos varios doctorados en Calpún. No es solo tú. Tú me contaste alguna vez una historia de otro doctorado, me parece, con respecto al tema de la lenteja Calpún. ¿Podrías contarme un poco eso? Sí. Enrique Peñalosa, no, él está vivo, también es un primo. La familia, justamente la familia de él, de ahí es estos hermanos de La Salle, y ellos influyeron en mí porque yo cuando niño fui operado de los pies y viví en Santiago a los 4 o 5 años. Entonces, él, Enrique Peñalosa, él es doctor en agronomía. Él no vivió en Calpún, pero es de la familia de Calpún. Él hizo toda su vida en Santiago,
pero viajaba todos los veranos a Calpún. Entonces, Calpún quedó conectado con todos los familias antiguas de Calpún que salieron a la ciudad. Es la típica historia de Chile. O sea, los campesinos van a la zona urbana. Y de ahí, esa es la historia de Enrique. Y él hizo un estudio sobre la lenteja de Calpún y vio que tenía una resistencia a enfermedades. Entonces, hizo eso en el INIA. Él trabajó en el INIA, en Temuco, un muy buen puesto de trabajo. Y lo que hizo fue mezclar, tomó, no sé cuál es la tecnología que usan, la técnica, tomó la lenteja de Calpún, que tenía resistencia a las enfermedades, y tomó unas lentejas de la zona sur, que tenían un tamaño más grande, porque la lenteja de Calpún es muy sabrosa, pero es muy chica. El diámetro de la lenteja, el grano, en milímetros es muy poco. Entonces, hacia la vista se ve no muy... que seduzca mucho por el tamaño, porque es muy chica. Entonces lo que él hizo fue tomar la mezcla de el tamaño grande de la lenteja del sur y la lenteja de Calpún, la resistencia a la enfermedad y además lo sabrosa que es. Y de ahí inscribió, en Chile hay 3 variedades de lentejas inscritas y una de ellas es la lenteja calpunia. Yo desafío a los oyentes a que entren a Google y busquen lenteja calpunia. ¿Ya? Es una de las variedades de la lenteja. No, una historia apasionante. Como vemos, entonces, Calpún tiene hartas historias que contarnos y también, bueno, mirar cómo siempre están todas las posibilidades y la educación es una herramienta potente y poderosa. Por lo tanto, a lo mejor un niño de un sector rural, que a lo mejor uno podría pensar que está destinado a ser campesino solamente, como podemos ver en este caso, gente cercana, amigos, que también han experimentado otras líneas y han llegado a través de la educación a quizás lo más alto que uno lo que puede estudiar, que son los doctorados. Ahora, Vicente, en tu vuelta a Calpún, ¿estás de campesino? ¿Cómo estás? Bueno, yo admiro el trabajo de los campesinos, pero hay 2 visiones, una visión romántica y una visión práctica. Yo parece que estoy por la vida romántica. Me gusta el campo, veo crecer las plantas, yo tengo ahí unos arbolitos, tengo alrededor de unos 80 matas de limón en el cerro. En Calpún nadie planta limón en los cerros, todos están mirando los míos a ver qué pasa con ellos, ¿ya? Pero está la cuestión práctica, que hoy día la agricultura no es competitiva. Por ejemplo, las lentejas que nosotros cosechamos ahí, tenemos los porotos, hay como 3 hectáreas de terreno agrícola y no pueden competir esos precios con los precios de los que cultivan 100 hectáreas, porque el trabajo de 1 hectárea de poroto, la labranza es a mano, y el trabajo a mano es muy caro. Ya encarece mucho la producción. Entonces el kilo de porotos, por poner número, así en forma artesanal, el costo puede tener 1.000 pesos. Pero si alguien tiene 100 hectáreas de poroto, bajan los costos de producción, pues le puede salir a 500 pesos, porque si tiene que sacar la maleza, fumigan con avionetas y eso, no sé, pues en una hora fumigan 100 hectáreas. En cambio, limpiar 1 hectárea a mano no es fácil, ¿ya? El costo es muy alto. Entonces hay una visión práctica y una romántica. Yo estoy en la parte romántica todavía. Ahora entiendo, Vicente, que en tu vuelta, cuando cultivas lentejas, poroto, eso lo haces con un compañero tuyo. Sí. Bueno, aquí hay muchas historias emocionales. Homero, ¿ya? Estuvimos en el mismo curso, él es 4 años mayor que yo, y ahí como era Calpún. O sea, los alumnos por nivel eran muy pocos, entonces se juntaban distintos niveles y distintas historias. Él una vez, me acuerdo, que criticaba un poco mi realidad, porque él venía del culinar y el papá a él lo hacía trabajar. Entonces le era muy difícil estudiar, aunque él quisiera. En cambio, él alegaba que el caso mío era contrario. Aunque yo no quisiera, tenía que estudiar, porque mi madre quería que estudiáramos. Entonces, para mí, estudiar era como evitar trabajar. Entonces ahí hay muchas cuestiones sociales de fondo. También entiendo que el maestro que te arregla la casa también era compañero tuyo o algo así. Wow, sí, Hernán Márquez. Sí, un tremendo maestro, yo lo admiro porque tiene una forma de solucionar los problemas que hasta hoy día, ayer me llamó porque teníamos un problema y él, según él, tiene un sexto sentido. Tiene un conocimiento de los procesos de la construcción que de repente se ríe de mí porque hay que hacer ciertas
incluso cuestiones matemáticas. Ya él no es bueno, dice que no es bueno para las matemáticas, pero tiene una intuición de trabajo, que yo tengo que meterle calculadora y ahí estamos los dos, ¿ya? Bueno, él es 4 años menor que yo, y no coincidimos, yo no recuerdo haber coincidido con él en la escuela. Finalmente, ¿qué significa esto de trabajar con amigos? Bueno, es parte de lo que yo siempre he buscado, en la vida. Yo siempre he buscado, desde que trabajo, tener en contextos en el medio en donde existan confianza y sean ambientes agradables de trabajo. A lo mejor por eso es que nunca he juntado dinero, porque rehuyo los trabajos donde sean solo por dinero. Busco ambientes gratos. Y en Calpún uno logra eso. ¿Ya? Hay gente muy generosa, son comprensivos. No es como en la ciudad. En la ciudad encuentro que es más frío todo y es más inhumano, ¿ya? Así es que cuesta a veces, pero lo ideal es trabajar en lo que a uno le gusta y además en un ambiente agradable con las relaciones humanas. Muchas gracias, Vicente. No, gracias por darme el espacio de contar estas historias que espero que de alguna manera contribuyan a ver cómo hay procesos respecto a la educación que pueden nacer desde cualquier realidad, aunque la realidad sea adversa, igual pueden emerger de ahí situaciones esperanzadoras. Gracias. La música que acompaña este podcast es del querido y talentoso compositor cureptano don Arnaldo Aliaga. Ahora, la música final la interpreta acompañado de su esposa, la señora Nalda Muñoz. Hace 300 años te miran desde el mar. Pregunto a los confines cuándo empezó tu andar. Pregunto a los confines cuándo empezó tu andar. Los valles no responden, el viento mudo está. Silgueros van cruzando sin contar algo más. Silgueros van cruzando sin contar algo más. Tu historia tan extraña busqué al atardecer, subiendo las montañas, mirando el sol caer, subiendo las montañas, mirando el sol caer. Mi pueblo, aunque eres viejo, muy joven tú te ves, pues miras desde lejos un nuevo amanecer, pues miras desde lejos un nuevo amanecer. Curepto erguido y recio, tus hombros a poner, tu gente te promete un nuevo amanecer, tu gente te promete un nuevo amanecer. Tu historia tan extraña busqué al atardecer, subiendo las montañas, mirando el sol caer, subiendo las montañas, mirando el sol caer. Radio Poesía ha presentado Hilos de Historias. Idea Jaime Céspedes Muñoz. Diseño Carlos Iván Muñoz Araya. Producción Felipe Ramírez Quiñones. Guión y locución Jaime Céspedes Muñoz. Una realización de Radio Poesía, la radio del Cuerpo de Bomberos de Curepto.